Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo les traigo cómo exportar un formulario con estilo al formato PDF usando la librería JSPDF y HTML2Canvas. El proceso es bastante simple y no requiere de mucho código, por lo que este tutorial será bastante fácil de realizar. Para comenzar, vamos a utilizar las librerías JSPDF y HTML2Canvas. Aquí les dejo los links de donde obtener las librerías. Puedes copiar y pegar en tu página web. Dejo la información en la descripción de este video. Ahora vamos a describir cómo crear el código para exportar a PDF. Dentro de un botón que ya tenemos creado, vamos a agregarle una acción onClick dentro de esta función que poseerá la parte de PDF. Nuestro primer paso va a ser crear las variables. Nuestra primera variable será un documento que vamos a generar en PDF. A esta variable se le va a asignar el objeto JCSPDF con los parámetros P para Portrait o hoja vertical, PT para la medición en puntos, en points de la hoja, y la opción Letter, que le permitirá declarar el tipo de papel que vamos a usar, en este caso carta. Declaramos el margen que le daremos a la hoja y declaramos la escala que vamos a usar en la hoja. La escala nos va a permitir que la información de la página esté ajustada al papel. Para esto a la escala le asignamos el ancho interno del papel. En este caso nos referiremos a doc.internal.pagesize.web, restándolo por el margen que habíamos declarado anteriormente y lo multiplicamos por 2. Todo esto para después dividirlo por el tamaño del documento HTML que queremos exportar. Ahora vamos a crear el documento llamando la opción HTML de JSPDF. La primera opción es llamar al documento HTML que queremos llevar a PDF. En mi caso es la página completa. Y luego la función que va a representar la página. En esta parte declararemos XY para el tamaño de la hoja con el margen que vamos a usar para que ésta tenga un margen dentro de la hoja y no se vaya solo fuera de ese margen. Luego declaramos el HTML2Canvas para darle la escala que va a tener el papel y que se mantenga en esa escala, la documentación HTML se mantenga en esa escala. Y luego hacemos el callback, el cual tendrá la función que va a generar el documento para generar el PDF dentro de una ventana nueva. Si recuerdan, hace un tiempo subí un video sobre cómo usar el método ForEach para guardar el contenido de un formulario en un arreglo. Aquí se los dejo arriba para que lo puedan ver y puedan saber cómo se hace este video. Pues ahora, dentro de este mismo método, vamos a agregar un simple estilo en las casillas del formulario, las cuales cambiarán en cuanto un valor se agregue a la casilla. Esto es para que dicho color sea también exportado al PDF final, pues estamos exportando un PDF con algo de estilo. Primero le daremos un blanco para que también exporte todas las casillas a blanco.
y luego un verde claro cuando el texto se incluya en cada casilla. Al final, este será el resultado. Si ahora llenamos todas las casillas, podremos ver cómo nuestro formulario va cambiando de color mientras agregamos contenido. Una vez tenemos todo el contenido, si activamos el botón para exportar el documento, toda la información que incluimos dentro del estilo de la página va a pasar a este documento. Por supuesto, este documento es un simple estilo que he creado para representar cómo funciona, pero puede ser mejorado en un momento en el futuro. Y sin más, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video y por favor no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal y darle a la campana para estar atento a cualquier nuevo video que salga y puedan estar actualizados con nuevos contenidos acerca de HTML, CSS, JavaScript y diseño en general. Sin más, aquí los dejo y espero que hayan aprendido algo. Saludos y hasta un pronto tutorial. Chao.